¿Cómo el COVID ha afectado los derechos culturales y la educación de las niñas y los niños? Esta mañana me acompaña Montserrat Tello, jefa del Departamento de Investigación Cultural de la Universidad Católica de Cuenca, para ampliar detalles acerca de un webinar en el marco de un seminario que trata acerca precisamente de los derechos culturales de las niñas y de los niños. Te doy la bienvenida, Montserrat. Gracias por la paciencia para poder establecer la conexión esta mañana y poder dar detalles precisamente a nuestra audiencia acerca de lo propuesto desde esta jefatura de la Universidad Católica de Cuenca. ¿Cómo estás, Montserrat, el día de hoy? Bien, muchas gracias. Gracias, Mariela. Gracias a Antena 1 por la invitación. Estoy muy bien, con un montón de frío. Creo que ahora para los cuencanos ya se va generando un hábito, el de abrigarnos bien en las mañanas, ponernos una cobija en las piernas y cuando nos toca trabajar y bueno, pues estar un poco a cómo está el clima del día. Pero bien, en realidad, muchas gracias, Mariela, por preguntar en estos tiempos. Creo que lo más importante es tener salud y estar bien con la familia y con los demás. Quiero hacerte una consulta previo a analizar la temática central de este webinar que ya está cerquita de disponerse a los públicos, a este universo de posibilidades. Hablemos un poquito acerca de esta nueva jefatura de investigación cultural en la Universidad Católica de Cuenca. ¿Por qué y para qué? ¿Desde hace cuánto y con qué proyección? Gracias por la pregunta, Mariela. En verdad es de reciente creación, es apenas desde el 1 de abril que me incorporé, que se está creando y se están haciendo todos los procesos para la creación de la Jefatura de Investigación Cultural de la Universidad Católica de Cuenca. La visión del señor rector, el doctor Enrique Pozo, es precisamente abrir desde la Universidad Católica de Cuenca una posibilidad de dar una oferta cultural más amplia sobre investigación específicamente cultural o netamente cultural a la ciudad de Cuenca. Las universidades que nosotros tenemos, no es que no trabajen en cultura, están enfocados. Por ejemplo, la escuela o la Universidad de Cuenca tiene facultades de historia, tiene facultades relacionadas también con las artes, la misma facultad de artes que tiene artes visuales, artes escénicas, artes musicales, la Universidad de la SUAY que está más enfocada al diseño y todas las ramas del diseño. Sin embargo, no existe una universidad a nivel regional que se preocupe de temas netamente culturales y entendiendo la cultura no solamente como las artes, sino en un sentido mucho más amplio, ¿no? Y esa transversalización de la cultura para entenderla como el cuarto eje de desarrollo sostenible, junto con la economía, con el aspecto social o el aspecto ambiental, que la cultura sea el cuarto eje de desarrollo sostenible, que ya se ha venido trabajando inclusive en la ciudad a nivel de los gobiernos locales, a nivel de los gobiernos provinciales y a nivel estatal, inclusive de pensar en la cultura como un eje de desarrollo sostenible. Y en ese ámbito, en ese marco, el rector ha creído que es necesario, que es fundamental que la universidad, que la academia también busque el presentar o el mostrar, digamos, que se suma a este llamado, que no es un llamado solamente a la ciudad, sino es un llamado internacional, es un llamado también a poder desde la parte cultural cumplir con la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de las naciones, y que además de esto la cultura también sea vista desde la parte académica como una digamos, también como una parte científica, ¿no? Que la investigación también tenga bases científicas en cuanto a lo cultural, y ese sea el gran aporte que la Universidad Católica de Cuenca haga a la ciudad. En ese sentido, Mariela y estimados radioyentes, es importante porque tenemos previsto empezar con una serie de proyectos. Estos proyectos pequeñitos son como parte de la muestra de lo que queremos hacer a lo largo de toda la programación que vamos a tener de webinarios y seminarios que impulsen temas culturales relacionados con cosas como, por ejemplo, ahora el derecho de los niños a la cultura, que muy poco se habla en realidad.
Vamos a tener también en agosto un seminario internacional muy fuerte, muy importante, que yo inclusive quisiera ya también mencionarlo. Vamos en los primeros días de agosto. Este seminario internacional vamos a empezar haciendo reflexiones desde una amplia visión multidimensional sobre la cultura, en el que vamos a hablar sobre cultura y educación, cultura y salud, cultura y ambiente, cultura y economías culturales, desde una perspectiva también universitaria y académica. Y la reflexión final es cómo las universidades, o la universidad en general, no hablo de la Universidad Católica, sino en realidad de las universidades, cómo aportan y cómo deberían construir su visión sobre la cultura hacia dentro de las universidades, a su oferta académica, hacia las actividades culturales que realiza con la comunidad universitaria, pero también hacia afuera, cómo la universidad genera esta política para conseguir que la cultura sea el cuarto eje de desarrollo sostenible desde sus diferentes áreas de conocimiento, cómo se transversaliza la cultura con la salud, cómo se transversaliza con la misma educación, con las ciencias del ambiente, con las ciencias de la salud, con las ciencias de la economía y en general con todas las ciencias. Yo no creo que hay ningún campo en el que la cultura no esté presente, y creo que eso es la fortaleza también de trabajarlo dentro de la universidad, que es el alma mater donde están todas las ciencias y los conocimientos. Entonces este seminario busca generar una reflexión mucho más contemporánea, actual, con debates internacionales sobre el papel de la universidad para la cultura y viceversa, y cómo la cultura juega un papel importante dentro de la universidad. Entonces, básicamente este seminario va a abrir una puerta infinita a posibilidades de investigación. Nosotros queremos generar investigación no solamente con temas culturales, sino también patrimoniales. No vamos a enfocarnos en patrimonios que ya están avanzados o han venido trabajando, por ejemplo, la Universidad de Cuenca a través del proyecto BLIR con el patrimonio edificado. Quisiéramos trabajar sobre el patrimonio sonoro, para el patrimonio documental, sobre el patrimonio audiovisual, sobre otros patrimonios que prácticamente no están identificados, están investigados a saciedad, y también sobre, obviamente, aspectos culturales, fortalecer, por ejemplo, el estudio de las economías culturales y creativas. En este año 2021, que la misma ONU y UNESCO han declarado como el año de las economías creativas, y en realidad esto pueda permitirnos como universidad aportar grandemente al desarrollo de la cultura y del patrimonio en nuestra ciudad, que tiene muchísimas potencialidades, como ya bien lo sabemos. No solamente pueden vincularse a esta serie puntual de webinars estudiantes, profesionales, sino tutores, personas que estén cercanas a los niños, cuidadores, padres, madres. Entiendo que estará abierto a todo el público. El webinario del día de mañana, que hemos querido, digamos, que de los que hemos empezado, es el segundo webinario que está relacionado con el tema de la infancia y de la primera infancia. Fue el anterior, y cómo era la importancia de la cultura y el arte en la primera infancia. Y este segundo webinar está relacionado con cómo el COVID ha afectado tanto los derechos culturales y de educación de los niños, y obviamente está abierto, es gratuito, está abierto para todos. Hay un link de inscripción que están colgados en las páginas de educación continua de la universidad. También pueden buscar a través de la Universidad Católica, en mi perfil personal también está colgado esto. Está el link de inscripción, se inscriben y pueden participar cualquier persona sin necesidad de que sea un educador, un tutor, un padre de familia, alguien relacionado con la cultura. Esto en realidad es para todos, a quienes les interese también el tema de la cultura, y sobre todo enfocado en este caso al tema de la cultura y los niños. ¿Por qué es importante colocar una luz precisamente sobre los derechos culturales y la educación de los niños en este tiempo? Hay una nube bastante espesa en relación a las difíciles condiciones que como humanos hemos transitado precisamente por la pandemia. Pero interesante me resultó saber que desde este lugar, en este caso desde esta jefatura, se coloca una luz precisamente sobre los derechos culturales, porque seguramente alguien nos estará escuchando. Es importante y relevante tomar en cuenta, conocer y, como no, asegurarnos de que se ejerzan el cumplimiento de estos derechos culturales y la educación en las niñas y niños. ¿Por qué ahora? ¿Con qué urgencia se hace desde este punto, desde este lugar, Montserrat? Yo creo que realmente siempre ha sido pertinente el hablar de los derechos
derechos culturales y desde el 2007 que en la Carta de Friburgo, en el convenio, en el grupo de Friburgo que lanzaron los derechos culturales como algo que podía ser incorporado luego por la UNESCO y por las Naciones Unidas como reconocer los derechos culturales como derechos fundamentales de los seres humanos. Es importante, la Constitución del Ecuador en el 2008 ya empieza a reconocer los derechos culturales. Sin embargo, ese libre ejercicio de los derechos no siempre ha sido garantizado. Y creemos que sobre todo, por ejemplo, las mujeres y los niños, en varios estudios que se han hecho, no lo digo solamente yo, sino hay realmente estudios sobre esto, no están plenamente ejercidos o garantizados. Voy a poner ejemplos así como muy sencillos, muy simples, muy básicos, ¿no? Vamos a un museo, por ejemplo, los museos más grandes de esta ciudad, o los más importantes. Yo trabajé hace poquito en un museo. No están adecuados los espacios, por ejemplo, para que un niño, hablando del acceso a la cultura, porque eso no es obviamente toda la cultura, pero es un espacio importante de cultura y de transmisión de patrimonio y conocimientos, un museo, por ejemplo. Los temas están pensados desde el adulto, la misma ergonomía de cómo se distribuyen las exposiciones, los cuadros están a una altura en la que el niño tiene que ver cabeza arriba todo el tiempo, que no puede tocar, que no puede mirar, que no puede oler, que no puede ver, que no puede acceder a un contenido que es prácticamente inalcanzable. Y sus interpretaciones o sus mediaciones de estos espacios prácticamente no están pensados. Los espacios lúdicos estaban destinados en un sótano, por ejemplo. En otros museos ni siquiera hay un espacio lúdico, una biblioteca para niños o un espacio pensado para niños. Y en los espacios en los que hay, se piensa por lo general de los niños de 5 años en adelante. ¿Qué pasa con los niños de 5 años hacia abajo, de 0 a 5 años, que es la primera infancia? Por ejemplo, no hay, y si pensamos ya más allá en espacio público, por poner también ejemplos muy básicos desde los que deberíamos empezar a pensar, si pensamos en un cambiador de pañales para una madre con un niño lactante, un padre con un niño lactante, un cuidador con un niño lactante, un niño de brazos, quiere cambiar un pañal, no existe. Y a veces, en el mejor de los casos, existe un baño de mujeres. ¿Qué pasa con los padres que van con su niño, con su niña? Tienen que entrar al baño de mujeres. ¿Qué pasa no hay baños familiares? No existen espacios adecuados ni ergonómicamente pensados para los niños. La primera infancia tiene hablaba Raimundo, que era un compañero mexicano en el webinario anterior, que es músico, y decía cómo en muchos países han empezado a trabajar inclusive todo el tema de la música y el canto prenatal desde el vientre de la madre, y en espacios que sean también públicos, adecuados para que la madre en estado de gestación, en la etapa de lactancia, tengan y se sientan como cómodas para poder llevar todo este proceso. Entonces hablábamos de la vinculación del arte para la primera infancia y cómo el arte genera estas conexiones sinápticas en su cerebro, y que la arquitectura del cerebro que se construye desde los 0 hasta los 5 años y que es tan indispensable, tan importante en la primera infancia, se nutre, se fortalece con el acceso a la cultura, a las artes, a la música, a lo que la madre le canta, a lo que el niño puede ver, a un espacio y un entorno amigable. Por ejemplo, una ciudad, una madre que sale con su niño y sale a una ciudad que a veces es hostil, que uno quiere sentarse a dar de lactar, no tienes dónde, que quisieras mostrarle colores, quisieras mostrarle arte, quisieras hacer música, no puedes, porque no está pensado el espacio público para esos niños, no está pensado ese espacio público para las madres, para los cuidadores. Entonces hacía un ejemplo muy básico también. Esto en lo público, Monse, pero me gustaría también que nos coloques en situación en lo privado, en el espacio íntimo, familiar, con todas las modificaciones de estos tiempos que tienen las familias. Pongamos también un ejemplo en este caso. ¿Por qué y para qué nos sirve conocer los derechos culturales de niñas y niños, a quienes acompañamos, asistimos a los pequeños en casa, en sus distintas etapas de infancia? ¿Por qué es bueno conocer sobre los derechos culturales en este sentido y procurar darles cuerpo también en el hogar o en los espacios educativos en los que nos encontremos? Sí, gracias por la pregunta, Mariela. Creo que es muy pertinente. Muchos padres quizás los hemos visto desesperados. También soy madre de una niña de año 10 meses y una niña ella misma cumple 4 años ahora en el sábado.
Y en realidad nos hemos visto muchas veces abrumados, agobiados, por precisamente encerrados en medio de la pandemia, encerrados además también con situaciones complejas de compartir el teletrabajo, con el cuidado de los niños, con la teleescuela, con todas estas cargas además que han sido muy, muy complejas. Pero sí pensar quizás que para nosotros un momento de relax, que sea, sí puede ser escuchar música, y que no es necesario que seamos músicos, que seamos artistas para acercarle a un niño, por ejemplo, a un papel y un lápiz, a ponerle música, no importa el tema, no tiene que ser necesariamente música infantil, pero yo sé que la virtualidad a veces es compleja, pero por ejemplo poner títeres o simplemente contar cuentos a los niños. No necesitamos tener a mano libros o cuentos, porque a veces también eso es un problema, ¿no? No siempre todos los padres tenemos a veces el acceso, inclusive económico, para comprar un cuento adecuado para los niños. Pero ahí también viene una parte también de los derechos culturales que está asociado, ¿no? Por lo general, las mujeres, las madres, los cuidadores, son quienes transmiten los conocimientos a los niños. Y esos conocimientos no vienen solamente con enseñar a comparar, digamos, esto es un cuadrado, esto es un círculo, esto es un lápiz, esto es un esfero, o sea, esas cosas que ya vienen de por sí. Pero a veces esas cosas, esos cuentos que vamos contando, esas historias que vamos narrando, solamente que nos vamos inventando como padres, también genera y ayuda a esa imaginación del niño, el hecho de que podamos, lo que tengamos en casa a la mano, el despertar los sentidos, por ejemplo, a través del olor, acercarle la canela y decir, mira, huele esto, el café, olores fuertes, olores suaves, y generar ese estímulo en el niño, que genera también como les decía, una conexión cerebral muy importante. La arquitectura, el cerebro del niño se construye de los 0 a los 5 años. Es importantísimo que esos aspectos sensoriales, a través del tacto, el tocar las cosas, a veces si no tenemos plastilina, a veces simplemente cojamos un poco de harina con agua, mezclemos y que el niño esté jugando, la niña esté jugando, que si no tenemos colores para pintar, cojamos lo que tenemos en la naturaleza, hojas, tierra, y ese acercamiento tan importante que acerca a esos derechos culturales de los niños o a la vida cultural es importante para el desarrollo infantil. No necesitamos a veces grandes cosas y creo yo que también en esas, o cuando pensamos en las grandes cosas, sí es un llamado a que el Estado o las instituciones públicas generen espacios más amigables con las niñas y los niños, sobre todo pensar en esta población que es olvidada de 0 a 5 años, cuando en espacio público, por ejemplo, hay juegos, hay resbaladeras, hay columpios, hay subibajas, espacio, pero no siempre ese espacio está pensado en un niño menor de 0 a 3 años, por ejemplo. No es igual un espacio para un niño de 3, de 5, de 10 años, y los contenidos inclusive tampoco. Y aquí viene también una reflexión muy, muy grande, ¿no? Y yo veo que ahora, yo sí veo con buenos ojos lo que está haciendo el nuevo gobierno en el sentido de abrir un poco más los espacios. Cuando se restringen los espacios, por ejemplo, los museos, los teatros, los parques, cuando hay problemas de movilidad, a quien afecta muchísimo es a los niños. El estrés que siente el niño por no poder salir, por no poder jugar, por no poder moverse. Y muchas personas viven en departamentos, no tienen un espacio. Es importante que el espacio público se abra. Nos abren los supermercados, nos abren los malls, nos abren a veces otros espacios, pero los espacios culturales están cerrados. Y a veces son espacios que están controlados, mucho más controlados para el tema del COVID, por el tema de la bioseguridad y demás, espacios como parques temáticos como el Parque Pumapungo, por ejemplo, o parques, qué sé yo, el Parque Nacional del Cajas, o los parques urbanos deberían estar permanentemente abiertos, y cuando hay toque de queda, al menos pensar que a pie podemos movilizarnos al menos a los parques y que los niños puedan acceder y los adultos también. Yo creo que si algo esta pandemia, y esto se ha repetido en muchos espacios, tanto digitales o cercanos, es que la cultura, se ha demostrado que la cultura, el arte, logra tener una incidencia positiva en el bienestar y la salud general de los seres humanos, en la salud emocional. Imagínense los niños que pasan encerrados en su casa, que tienen que conectarse a través de un computador, que les ven a sus padres en la computadora y que no tienen esa posibilidad de interacción o de intercambio, y que también inclusive la misma educación es parte de los derechos culturales de la misma Carta de Friburgo, que no han sido garantizados. Tenemos, en realidad son más de 90.000 niños a nivel nacional
institucional que han abandonado o han tenido deserción escolar en nuestro país y que en realidad no han habido como medidas para paliar o para mitigar esta deserción tan brutal que hemos tenido estos tiempos. Entonces yo creo que no solo es un llamado cuando hablamos de la niñez, no solamente es un llamado al Estado, pero también a las personas que estamos al cuidado de los niños y niñas de buscar primero con calma sobre nosotros mismos, de buscar cuáles serían las alternativas para apoyar a los niños, a nuestras niñas, a nuestros niños, a generar unas condiciones más favorables para su desarrollo. El arte y la cultura, evidentemente, la educación, evidentemente genera estos ambientes mucho más amigables, mucho más saludables para la niñez. Yo creería importante recordar que es nuestra responsabilidad informarnos también, librarnos de cualquier tipo de ignorancia. Y ahora con precisamente las plataformas digitales no existen pretextos para no buscar y no informarnos. Creo que es un momento para recordar que vale la pena conocer un poco más, informarnos y vincularnos a todos estos procesos que están dispuestos. En este caso, de libre acceso. Hemos colocado nosotros también en los links en vivo de este encuentro, Montserrat, precisamente el link de conexión que nos permitirá registrarnos en este webinar que está dirigido a estudiantes, a profesionales, a interesados en general, sobre derechos culturales de las niñas y niños, cómo el COVID ha afectado los derechos culturales y la educación de las niñas y los niños. Así es que se dispone también en la plataforma de la Antena 1, en las plataformas de la Antena 1, el link para el registro. Previo al cierre, importante será mencionar quiénes serán los profesionales que se han reunido o que se darán cita para este webinar, que recordamos se realizará este 9 de junio a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. ¿Quiénes son y cómo su experiencia también nos permitirá conocer más acerca de esta afectación a los derechos culturales de niñas y niños? Voy a comenzar comentándote por Mauricio Galeano. Él es un compañero que vive en Bogotá, él es colombiano. Él es secretario trabaja en la Secretaría de Cultura de Bogotá y tiene una amplia experiencia. Él de formación trabaja en las artes escénicas, pero ha impulsado muchísimo en el área, sobre todo de la capital colombiana, espacios para la primera infancia, en espacios culturales, en espacios de servicio cultural, cómo incorporar a la primera infancia y a la infancia en general en espacios culturales y cómo se pueden generar, y él va a mostrarnos un poco la experiencia a través del proyecto Nidos, a través del proyecto que ellos han realizado sobre el acceso a la niñez, a estos espacios de vida, a la vida cultural, a la programación cultural, y cómo con eso también se garantizan los derechos culturales de los niños, con un enfoque también para la primera infancia, que es fundamental el que los niños puedan gatear, puedan sentarse, puedan coger, puedan tocar, puedan oler, puedan ver, y que esos espacios sean garantizados desde la institucionalidad y desde los espacios, como decía, de servicio cultural. Va a estar también Enrique Glockner, nuestro compañero mexicano. Ahorita él es secretario del Ayuntamiento de Puebla de Bienestar Social, y él ha trabajado también en aspectos de cómo vincular espacios públicos que sean garantes de derechos culturales y cómo generar, cómo desde la perspectiva del Estado o desde el Ayuntamiento, los gobiernos locales, permite la acción o una política macro sobre cómo incorporar a los niños y a los sectores más vulnerables en los derechos culturales, que también es fundamental. Enrique también es un experto en la Agenda 21 de la Cultura de CGLU y es un consultor internacional por los temas y aspectos culturales, y sobre todo ha trabajado mucho en el acceso y la garantía de estos derechos, y esta es enfocarse para la parte de los niños. Gabriela Povea, ella es una experta también en educación de niños y de jóvenes. Es una experta, ella se ha formado también y ha hecho especialidades en Montessori, pero sobre todo ella va a enfocar el tema de los derechos del patrimonio natural y cómo el acceso a la naturaleza y los recursos que la naturaleza nos da generan un entorno amigable para que los niños puedan desarrollar su imaginación, su creatividad,
creatividad, su control de las emociones y demás, que también es parte importante de cómo es, aunque parecería que no, pero tiene mucho que ver con el tema cultural, porque el entorno geográfico en el que nos desarrollamos, en el que nos manejamos, también tiene que ver con la parte del territorio, que es la construcción de cómo el ser humano transforma ese territorio natural y es acoplado a una cultura específica, y ese es el enfoque que también Gabriela va a dar de cómo esto afecta a los niños. Recordemos que las madres y los padres por lo general son quienes transmiten los conocimientos, los que generan también esta transmisión de la cultura, de la identidad, que es tan fundamental para un ser humano, ese sentido de pertenencia y esa identidad. Y por lo general esto viene desde los primeros meses de vida, desde antes de nacer, los padres ya estamos transmitiendo y la cultura en general y la sociedad que cuida a los niños está transmitiendo esto. De ahí el papel fundamental de los niños y de su entorno natural para poder acercarse a su cultura. Luego también va a estar la viceministra de Cultura, que ella va a trabajar y va a abordar, sobre todo se le ha pedido que pueda mostrarnos cuál es una luz de esperanza sobre cuáles son los aspectos que van a trabajarse o van a mejorar para que los niños y niñas puedan acceder a su ejercicio de derechos culturales, cuáles son las medidas que se van a tomar en el país para que los niños puedan mejorar. Yo les decía cuando hablaba con el Ministerio de Educación, por lo general, para que un niño pueda ir a una escuelita, a un grado, pueda ir a un museo, era una de trámite y se pensaba que era una pérdida de clases y de horas de las clases académicas que tenían los niños, cuando en realidad ese vínculo con su entorno es tan fundamental para los niños que pudieran salir a un museo. Hay niños que en su vida van a ir a un museo que inclusive hasta los 10, 12 años no conocen un museo, y ha sido también precisamente por estas restricciones, y no porque diga que el museo sea la solución o la salida, pero son espacios donde custodian nuestra memoria, donde se guarda muchos de estos aspectos culturales y que puedan salir, que puedan tener también ese contacto con el entorno, hacer caminatas también por espacios públicos, espacios que estén relacionados con la cultura, espacios naturales también, cuando hay espacios que son limitados dentro de las escuelas. Entonces, yo les decía que es tan importante que esos aspectos culturales sean valorados de una forma positiva también en la malla curricular, en la forma también de entender la educación como una educación mucho más amplia e íntegra, que yo creo que sí vamos a poder lograr, que no se vea como una pérdida de tiempo el que el niño o la niña va a un espacio de servicio cultural, a una obra de teatro, a una función de cine, a escuchar música, a un concierto, a un museo, a un parque temático, un parque, qué sé yo, parque natural, no sé, esos son tantos aspectos que deberíamos volver a retomar, y creo que eso es lo que van a comentar desde el Ministerio de Educación, cuál es la nueva perspectiva que tiene este ministerio cara a garantizar los derechos culturales de las niñas y los niños. Gracias, Montserrat. En honor al tiempo vamos a despedirnos acá. Esperamos ciertamente y sabemos que nos volveremos a encontrar para conocer más acerca de lo propuesto en el plan de trabajo desde esta Jefatura de Investigación Cultural de la Universidad Católica de Cuenca, la cual diriges hasta el momento, desde abril de este 2021, estimada Montserrat. Nosotros cerramos, no sin antes recordarles que está dispuesto el link para la inscripción para este webinar de suma importancia, derechos culturales de las niñas y niños, cómo el COVID ha afectado los derechos culturales y la educación de las niñas y los niños. Nos acompañó Montserrat Tello esta mañana. Nosotros avanzamos en un cuarto y último giro de esta revista de cultura. Será hasta una próxima oportunidad, Montserrat. Muchas gracias, Mariela. Siempre el espacio es interesante para hablar de estos temas culturales. Recordarles que todos pueden acceder a estos links. Vamos a estar a través de los canales oficiales de la universidad promoviendo algunos eventos culturales. Vamos a lanzar también una plataforma para mediadores y educadores culturales, o mediadores de educación y cultura en áreas y centros comunitarios. Creo que es un proyecto muy potente para lanzar la universidad, que estamos haciendo con vinculación con la sociedad y con educación continua, para que nos ayuden también a difundir y promocionar, sobre todo en aquellas áreas donde más se necesita acercarnos a los derechos culturales y de educación de las niñas y los niños. Yo te agradezco muchísimo, Miera, y realmente estamos muy, muy entusiasmados en la universidad de trabajar con esto, y queriendo empezar con el tema de la niñez en los aspectos culturales. Así es, Montserrat, gracias. Hasta la próxima. Nos vamos a una pausa. Gracias. Volvemos enseguida con más.
Antena 1 Radio Video. En el lado super, el parrillero se lleva todos los aplausos. Disfrute usted también